Dios bendiga este espacio del poder de la palabra. Nuevamente en otra entrega con el pastor Manuel Félix. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está, pastor Stalin? Regalado. Amparo. Amparo. ¿Verdad que no es un regalo? Está bajo el amparo legal. Pastor, quedamos muy edificados en el último programa que hicimos y hay una necesidad, las personas quieren seguir escuchándolo. Hoy tenemos un tema, el Ministerio de la Reconciliación. Amén, así mismo. Bueno, ¿Por qué reconciliación? Sí, muy buenas a todos, primero. Amén. Le dándole las gracias, pastor, por haberme hecho esta invitación. Y primero vamos a ver, es bueno introducirnos, ¿por qué el ministerio? Porque ¿Ministerio viene de qué? de ministro, el que ministra, el que sirve. Y como verdaderamente somos servidores, lo que la Biblia nos está prácticamente respaldando es para que lo que usted y yo recibimos por gracia, tenemos que darlo por gracia. Por gracia. Y de ahí la palabra que naturalmente uno oye siempre, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Lo importante es que lo que Dios te entrega a ti, me entrega a mí, es para servirlo al pueblo. Sí. Amén. Así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a seguir definiendo, como me dice la palabra reconciliación, es un término que proviene del griego, el griego katayasén, que lo que significa es algo que está roto, pero que luego se une. Es como cuando dos novios se rompen. Y entonces, ¿qué viene después? Una reconciliación. Viene una unidad. Porque ellos estaban juntos en un momento, pero se rompieron. Claro, entonces vamos a ver a través de este estudio cómo Dios nos llama a nosotros para que seamos las personas portadoras del ministerio de la reconciliación. Que por eso es que tú ves que muchas personas, teniendo ya 2 meses en el Señor, 5 meses, 10 meses, 1 año, 2 años, y tú le preguntas, ¿qué ministerio usted tiene? Y no te saben decir qué ministerio tienen. Pero el primer ministerio que tú y yo recibimos, inmediatamente nos convertimos e inmediatamente recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, es el ministerio de la reconciliación. Entonces, pastor, una pausa. Sí. Por eso que cuando la palabra de Dios dice, y Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Es decir, Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Claro. Y nos dejó esa encomienda entonces a nosotros. Claro, nos dejó a nosotros. Recuerda que te dije en un programa anterior que la función de la iglesia es la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Wow. Esa es la función de nosotros como iglesia. Proclamar la palabra de las buenas nuevas para que el mundo se reconcilie con él. No fue una función que se lo dio a los ángeles. Nos la atribuyó a nosotros. O sea que somos el ente de responsabilidad para que la palabra corra y las personas vengan a Cristo. Y ese es el mensaje que Jesús le encomendó a los discípulos. Exactamente. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Sí. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Es decir, el Señor le encomendó a los discípulos ese ministerio de reconciliar al mundo con el Padre. Claro, porque desde un inicio Dios creó y puso sobre la tierra a Adán y a Eva. Lo puso en el huerto del Edén. Y todos sabemos qué pasó. Con el fallo, con el abismo que se crea, la ruptura. Ahí hay un rompimiento del hombre con Dios, no con Dios y el hombre. Y de ahí que mucha gente dice, pero que Dios no quiere saber de mí, sí. Dios se olvidó de mí, Dios de esto. No, lo que pasa es que Dios no rompe con el hombre, es el hombre que rompe con Dios. Y esa condición o esa naturaleza tiene que ser restablecida. Y usted y yo, los creyentes, son los que están encargados de llevar ese mensaje de reconciliación de las buenas nuevas para que el mundo sea realmente puesto en el camino de Dios. ¿Qué pasa con el que no lleve ese mensaje? Bueno, el que no lleve ese mensaje verdaderamente, ese es el primer síntoma, uno de los primeros síntomas que uno tiene que revisarse, si verdaderamente está bajo la obediencia de Dios. Primero es tener amor por las almas. Si en su corazón no hay amor, no hay piedad por las almas que se pierden, olvídese que usted puede estar yendo a todos los cultos, puede estar metido en campaña, puede estar haciendo lo que sea, puede estar en todas las actividades, todo activismo espiritual. Pero si en su corazón no hay un verdadero amor, una pasión por las almas que se pierden, entonces ese es el primer punto de quebrantamiento en el corazón de un cristiano que verdaderamente tiene que restablecer para que vuelva a tener lo que inicialmente tenía en Cristo. ¿Lo puedo entender? Claro. Pero es que ese mensaje yo no lo estoy escuchando. Yo estoy escuchando un mensaje de los que te hicieron la guerra,
de aquellos que se levantaron contra ti. Te verán a ti levantado y tú verás y tú vas a matar al Goliat. Pero ese mensaje de reconciliar a la gente con Dios, de hablarle de Cristo, yo no lo estoy escuchando. En pocas personas lo he escuchado, pero mayormente se ha desatado una ola de un mensaje de que tú tienes que ser próspero, que tú tienes que ser bendecido. Y entonces, inclusive, cuando las almas vienen a Cristo, vienen muchas veces confundidos porque entienden que el Evangelio es buena nueva de salvación que vino a través de Cristo. Pero ahora cambiamos el mensaje y empezamos a decir lo que tú eres un príncipe, que tú eres un poderoso. Es decir, que todos los atributos se los echamos al hombre, de que vaya a ser grande en todo. Claro. Entonces hay una congruencia en esto, pastor. ¿Cómo explicamos esto ahora? Bueno, lo que pasa es que realmente nosotros como iglesia, no me quiero sacar de esa hipérbole que tú estás mencionando ahí, verdaderamente hay un mundo tan integral en temas que tenemos que desarrollar dentro del Señor, que a veces nos olvidamos producto del mismo activismo, de la actividad espiritual. Pero en realidad a veces perdemos la esencia, porque vamos creando una cultura religiosa en la cual nos vamos como sometiendo al rigor natural de las cosas que estamos viendo. Pero la esencia del fondo, de lo que hemos sido llamados y de lo que tenemos que tener, a veces la vamos descuidando y la vamos no perdiendo, porque en el libro de Apocalipsis capítulo 2, cuando habla de las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso, ¿qué le dice? No por cuánto has perdido, sino por cuánto has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Recuérdate de dónde ha caído. Exactamente. Entonces, eso es lo importante, que cuando eso viene sobre nosotros, cuando cae sobre nosotros como creyentes, que tenemos que rectificar. Fíjate, en el capítulo 5 del 2 de Corintios, en el versículo 14, la Biblia dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Oye, como él le dice al apóstol Pablo, que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Qué quiere decir constreñir? Que no nos da otra salida, que no nos da otra alternativa, que no tenemos otra vía. Y cuando Dios viene y toca tu corazón y toca mi corazón, ya no hay otro camino, no hay otra salida. Nos vemos obligados, oye bien, obligados por el amor a llevar el mensaje de las buenas nuevas. Y dice, y pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. El Señor Jesucristo murió por todo. Sí. Por lo tanto, todos murieron. Y no vivo yo para sí, sino para aquel que murió y resucitó para mí. ¿Por qué? Porque al momento de la muerte del Señor Jesucristo y al momento que nosotros le recibimos, ya no nos pertenecemos. Ya nosotros morimos para que Cristo viva en nosotros. Somos doulos. Y como somos doulos... Explique eso, pastor. Doulo es esclavo. Somos esclavos. Y un esclavo no tiene decisión. La decisión que realmente debe de primar sobre mí, sobre ti, ¿cuál es? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. De Dios. Y ahí que... Es decir, que usted no puede hacer lo que usted quiera. No, ya no. Porque ya no vivo yo. No vive Cristo en mí, aquí está la palabra. Ya estamos marcados. Somos esclavos de Cristo. Exactamente. Por eso es que hay tres figuras, 4 figuras que vamos a mencionar en el proceso de la conversión y el arrepentimiento. El arrepentimiento y la conversión. Y la primera figura es el ágora. El ágora. Ágora. No estamos refiriéndonos a la tienda que está allá, ahí en la John F. Kennedy con Lincoln, el ágora. Su nombre viene de por ahí. Explique la definición de ágora. El ágora es el lugar de mercado. Es el lugar verdaderamente de mayor trascendencia en el medio de la ciudad griega. Okay. Ahí era el lugar donde se hacían las transacciones mayormente de comercio. Pero a la vez también los filósofos ahí compartían la palabra. Compartían, estamos hablando, no la Biblia, sino compartían sus planteamientos filosóficos. Ahí fue que llegó Pablo. Pablo llegó ahí, al ágora. Ágora. Entonces, y ahí es que vienen los agoreros. Los agoreros, vamos a decir, y ahí viene la palabra agorero. Okay. Pero luego viene otra figura que es agorazo. Entonces, el agorazo es el lugar de venta, es el lugar de mercado, es el lugar de ese tipo de transacción. Es como cuando el hombre sin Cristo se encuentra en una vitrina, expuesto en el mercado a la venta. ¿Por qué? Porque el dueño no es Jesucristo, el dueño es el otro. Y lo tiene a la venta. Ahora, ¿qué pasa?
La otra figura es hepsagorazo. Hepsa es fuera del ágora. A la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ocurre lo que se llama el diateque. El diateque es que por medio de su sangre nosotros hemos sido redimidos. Y ahora, ¿qué va a pasar? Ya ahora no. Dios, cuánta sabiduría y explicación. No nos pertenecemos. Pero la iglesia no sabe eso. Sí, claro que sí. No, la sabe por abajo. Mire, pero ese término tan profundo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí lo que va a ocurrir es que ahora ya yo soy comprado por la sangre de Cristo. Y al yo soy comprado con la sangre de Cristo, ya yo no me pertenezco. Tengo dueño porque me sacaron de la coraza. Es ahí donde ocurre la libertad de esa persona. Es como cuando te sacan de ahí, sale, pero ya eres libre. Y eso es lo que pasa. Cuando venimos a Cristo Jesús, ¿qué es lo que somos? Libre. Libre del pecado. Libre del pecado. Ya somos libres, no tenemos. Ahora explica otra vez la exhibición de la vitrina. Porque hay muchas personas porque es muy detallada. Sí, lo que pasa, ese es el agorazo. El agorazo es cuando estamos en un lugar de vitrina. Aquellas personas que no han conocido a Cristo, es como si estuvieran en un lugar de vitrina expuesto a la venta. Tú estás en una vitrina ahí, te están vendiendo. Ese es el civil. Pero ¿qué pasa? Tú perteneces a otro dueño. Pero a la muerte del Señor Jesucristo, que hablé del diateque, es el pacto de la sangre. Sí. Inmediatamente hay remisión. Ya yo tengo una compra, me compraron. Y si me compraron, ya yo no pertenezco a la otra persona, yo tengo otro dueño. Dios. Y mi nuevo dueño ahora, ¿quién es? Jesucristo. Y ahora me convierto en doulos, como dije anteriormente. Doulo, que es esclavo. Es esclavo. Ahora yo tengo que estar completamente sometido a la obediencia del Señor Jesucristo. Por eso entonces Pablo dice, porque no vivo yo, ya Cristo vive en mí. Amén. Es así. Amén. Entonces sigue diciendo aquí, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ya en adelante, desde que nos sacaron de ahí, del agorazo, ya yo no conozco a nadie según la carne. Y si aún a Cristo conocí según la carne, ya no lo conozco así. Ya no lo conozco así. Porque vamos a hablar ahora de la transformación que en ese proceso ocurre, que es primero arrepentimiento y conversión, que siempre hay una disyuntiva en la iglesia. Entre arrepentimiento y conversión. Sí, porque hay una línea, vamos a llamarle esa línea transparente que lo une casi a los dos y que no lo sabemos distinguir. Pero vamos a hablar un poco. No, porque muchos dicen, muchos se arrepienten, pero no se convierten. Sí, vamos a ver por qué. Vamos a hablar de eso más profundamente. Entonces dice en el otro versículo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocimos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más. Ya, porque mi naturaleza espiritual comienza a ser transformada, comienza a ser cambiada. Vamos a ver en este versículo próximo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Del original griego, la palabra nueva ahí es metanoia. En el original que si nueva criatura es hecho de nuevo. Metanoia es meta de cambio y noia es mente. Hay un cambio de mentalidad. ¿Para qué? Con relación al pecado, para con Dios, para consigo mismo y para la sociedad. Porque por eso que tenemos que cuidar el testimonio. Pero mi primer nivel es cuando yo vengo a Cristo y me arrepiento y yo vengo y le pongo, vamos a ver la diferencia de las dos posiciones. Sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Comienza a ocurrir un cambio. Y ese cambio de transformación se va a representar arriba, con la relación directa con Dios, luego la relación conmigo mismo a la vez, pero tiene que ser mostrada hacia afuera. ¿Y de qué manera se va a mostrar afuera? Vamos a dejar eso de último, lo de mostrarse para afuera, porque ahí viene lo que se llama una condición de restitución y sustitución, que está ligado al testimonio. Por eso es que cuando Pedro se le presenta a donde estaba Jesús, que fue llevado preso por los sacerdotes y los soldados romanos, él dice, alguien le dice, este es uno de ellos porque se parece a ellos. Claro. Hay que modelar, hay un modelo en el cristiano y es la representación de Cristo en nosotros.
Claro. Es decir, el cristiano se distingue porque hay una diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay mucha apariencia, hay muchas cosas, a veces hay procesos en la persona, a veces estamos en condiciones en que no estamos agradando a Dios, pero no quiere decir que no somos cristianos. Eso es muy peligroso, inclusive cuando decimos un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano. También hay que tener mucho cuidado con eso, porque... Es que Pablo dice que... Vamos a ver. Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo de la fe. Sí, pero vamos a ver más adelante cómo el Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo. Y nos lo va a advertir en este capítulo. Vamos. Porque Él no viene a condenar al mundo. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que condenamos al mundo. No dejamos entrar a los que están entrando, ni dejamos nosotros mismos tampoco que entremos. Que era lo que Jesús le decía a los escribas fariseos. Exactamente. Ustedes no entran de dejar entrar. Capítulo 23 de Mateo, ¿no era por ahí? Sí. Exactamente. Sepulcro evangelio le llamaba. Sí, pero en esta condición prácticamente nos está haciendo un llamado que no me quiero adelantar. Bien. Sí, no me quiero adelantar. No sé, porque tú estás bueno. Sí, pero es un llamado especial a cada creyente de que no podemos nosotros juzgar a nadie. Porque nosotros somos el ente ahora mismo para reconciliar. Claro. Es decir, yo no puedo ser un enemigo. Claro. Yo tengo que ser un reconciliador. Como Cristo le dio, como Cristo estaba en el mundo reconciliando al mundo consigo mismo, entonces nos dio ese ministerio Sí, lo que pasa, de la reconciliación. Lo que pasa es, lo voy a aterrizar, lo que pasa es que si yo voy frente a una persona que está en droga, o una persona que tiene un problema moral, o tiene un problema de composición social, inmediatamente, si yo voy de una manera preconcebida, con una mentalidad preconcebida, verdaderamente ya la acción se pierde, porque yo tengo que ir desprovisto de todo eso. ¿Por qué? Porque yo mismo tengo que ir a los pies de Cristo diariamente. No todo el mundo llega ahí. Hay cosas, sí, Dios nos llama a eso. Hay cosas que nosotros tenemos, que la luchamos, que la peleamos en nuestro interior. Entonces, cuando yo veo a esa persona que porque tiene tal problema, porque tiene tal dificultad, ¿qué es mejor? Que yo lo acuse y le siga agravando su dificultad, o que yo verdaderamente emplee el verdadero evangelio y que esa persona sea libre, que sea sacado ¿de dónde? Del agorazo. Del agorazo de la vitrina. Que sea sacada de la vitrina y que tenga un nuevo dueño y que comience a trabajar con una nueva transformación. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasadas y todas son hechas nuevas. Ahí se van a dar dos figuras ahí. Primero el arrepentimiento y luego la conversión. Vamos a ver. Explique eso. Sí, lo voy a explicar un poquito. Arrepentimiento y conversión. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Primero, metamelomai es un término del griego que me va a significar una lamentación cuando yo estoy frente al pecado. Si no hay una lamentación frente al mal que yo he hecho o frente a la desobediencia que yo tengo, ¿qué va a ocurrir? Eso es lo que me va a llevar a mí a un arrepentimiento. Eso está ahí, el Espíritu comienza a trabajarlo. Y si no decir, me arrepentí, no esto. No, si no hay esa contristación del Espíritu, Dios. Si no hay eso en el corazón, ese dolor entonces, de que yo soy culpable. Exactamente. Entonces es cuando ya está, esa es la palabra para el arrepentimiento. Yo tengo que entender que soy culpable. Exactamente. Y que necesito un perdón. Entonces, esa es metamelomai. Hay otra palabra del griego que es epistrefo, que es la que está relacionada con volver hacia. Y ahí viene la conversión. Volver hacia es, si yo voy caminando en un sentido, y en ese sentido que voy caminando no es un sentido bueno, cuando ocurre la metanoia, metacambio y noiamente, el cambio de mente con relación al pecado para con Dios, para consigo mismo y el mundo, entonces yo me devuelvo del camino en sentido contrario. Y ahí entra en confusión. ¿Puede entrar en confusión ahí? No. Cuando está el Señor operando, ahí no hay confusión. Cuando está el Señor operando, no hay confusión. Ok. Claro, ahí no hay confusión. Porque el Espíritu mismo te va a ir guiando y te va a ir el que nos lleva a la revelación de toda verdad. A toda verdad y a todo justicia. Eso es. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay tres naturalezas
que todo ser humano tiene. 3 naturalezas. Por eso que hay que decir que somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Hay muchos que dicen que no. Sí, cuerpo, alma y espíritu. Eso es innegable. Mira el cuerpo ahí. El soma. Ese es el cuerpo. ¿Cuál es el alma? Donde está el asiento de la parte volitiva, de la parte afectiva, de la parte cognitiva, de la parte intelectiva del individuo, nuestra mente, la psique, las emociones. Las emociones, ese es el alma. Y luego viene ¿qué? El espíritu. El espíritu, que es el neuma. Neuma, eso está en la mente. Si neuma es el espíritu. Es el soplo. Ajá, el soplo. De ahí que la palabra viene del original griego, que es viento. Entonces, cuando usted ve que va a llenar una goma de su vehículo a la bomba, neumático. Viene de neuma, de neuma, que es el soplo. Que es el espíritu. ¡Wow! Y ahí que otra religión dice que no puede ser la tercera persona de Dios. ¿Por qué? Porque es un viento. Bien. Pero no puede entender esa profundidad en ese misterio. El misterio de la piedad. De la piedad. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí lo que va a ocurrir, que tenemos primero el somaquicón. ¿Qué es el somaquicón? El somaquicón es el hombre que anda conforme a los rudimentos naturales de su vida, la carne, soma. El hombre que no ha conocido a Cristo, el hombre sin Cristo. ¿Por qué la palabra soma? Cuerpo. Bien. Cuerpo. Entonces es el hombre natural, el hombre que no ha sido transformado, el hombre que está en la vitrina, el hombre que está en el ágora, el hombre que está prácticamente esperando su libertad y no la ha obtenido. Ahí sí hay mucha confusión de personas que están en el mundo, pero están rodeados por el pecado. Muchas personas dicen: caramba, pero este no es mi tiempo, yo vuelvo después, que yo vengo al Señor en tal sitio, en tal momento. Pero es porque hay algo que lo ata. O lo ata el dinero, o lo ata la mujer, o lo ata el robo, o lo ata el chico, algo lo ata. Porque ya alguien pagó el precio por ti. Claro. Pero tú no quieres salir de la vitrina. Porque nadie es tentado de parte de Dios, sino a través de vuestra propia concupiscencia que estamos tentados y seducidos. Y de ahí entonces que tenemos que entender bien claro que nuestros problemas que están adentro tenemos que sacarlos. Tenemos que eliminarlo. Entonces, el somaquicón es el hombre como natural, el hombre que no conoce a Cristo. Que es enemigo de Dios. Que es enemigo de Dios. Luego tenemos lo que es el subquicón. Sub, el que alma, que lo que dije anteriormente. Sí. El alma, el subquicón es el hombre del alma, el hombre que tiene el conocimiento, tiene la voluntad, tiene el intelecto, ahí está la psique, ahí está el razonamiento, ahí está todo. Pero ese hombre ahí puede comenzar a conocer a Cristo. Ahí es donde comienza la transformación que el Espíritu Santo comienza a trabajar a través de un proceso de redención hasta llegar entonces a lo que es el neumáticón, donde el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, entra, hace la revolución y ahí entonces viene la explosión espiritual. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo llega a nosotros? Porque hablamos del hombre exterior, el hombre fuera, sí, que es enemigo de Dios. Sí. Usted habló también del alma, que sí, es la parte donde las emociones y todo. Ahora bien, hay una situación donde el mundo nos atrae. Sí. Y no todavía estamos en este cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida? Y entra o hace un contacto con mi espíritu o hace contacto con todo mi ser. Hace un contacto con el espíritu. Con el espíritu del hombre. Con el espíritu del hombre. Y a partir de ahora nuestra psique es la que comienza a ordenar. Por eso es que la salvación no es un proceso. Entonces, por eso es que la salvación es como instantánea. Porque nosotros somos salvos por fe, por medio de la gracia. Por la gracia. Pero ¿qué pasa? La santificación sí es un proceso. Es un proceso progresivo, como dijimos anteriormente. ¿Por qué? Porque la transformación de vuestra mente, imagínate 20, 30, 40 años pecando, haciendo las cosas de desobediencia, ahora viene una limpieza, viene una restauración y viene un proceso donde nosotros tenemos que realmente someternos a la palabra de Dios. ¿Puedo decirte algo? Sí, sí. ¿Y por qué si yo ya viene el Espíritu Santo y yo estoy en el proceso, todavía sigo pecando? Bueno, lo que pasa es que hay una naturaleza dentro de nosotros
una naturaleza verdaderamente que nos conlleva al mal. Recuerda que nosotros tenemos una lucha, la lucha del bien y la lucha del mal. El enemigo siempre va a estar bombardeándonos. Y como dije anteriormente, cuando vienen las pruebas y vienen ese tipo de cosas y vienen las tentaciones, como te dije, nadie es tentado de parte de Dios, sino a través de vuestra propia concupiscencia. Y ahí es el asunto donde tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que consagrarnos, tenemos que buscar, tenemos que estar llenos del Señor cada día, tenemos que apercibirnos de su palabra, porque ahí es donde el enemigo nos agarra. Pero pasa algo cuando alguien que ama a Dios peca. Sí. Que se siente culpable y siente que no es perdonable. Bueno, lo que pasa es que tiene que entrar por un proceso de limpieza. De limpieza. Ahí viene otra vez un proceso de... Sí, no se repite ya. Acuérdate que la salvación no es un proceso, es instantáneo. Es instantáneo. Lo que camina ahí es la santificación. Santificación. Por eso es que constantemente tenemos que estar enchuflados. Como tú coges un aparato, un radio, y lo tienes conectado, le está dándole energía. Cuando tú lo desconectas, ¿qué va a pasar con ese radio? Va a dejar de funcionar. Va a dejar de funcionar. Eso pasa con nosotros. Cuando nosotros nos desconectamos de la fuente, que es el Espíritu Santo, ya nuestra vida comienza a decaer y comienzan a ocurrir situaciones y más el enemigo que viene a trabajar en la mente. ¿Y cómo yo puedo estar conectado a Dios? Bueno, todo el tiempo, en la búsqueda permanente. Para poder ser que yo tenga una carne que me atrae. Sí, pero bueno, lo que pasa es que no me voy a poner a meterme en la pleonesia. El deseo desmedido de la carne es la pleonesia. La pleonesia, cuando la pleonesia me tiene a mí, que me lleva a la avaricia, que me lleva al desorden, que me lleva a la carne. Hay una palabra clave que me dice 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Y me dice, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahí entra el dominio. Entra el dominio propio, porque Dios, ¿qué pasa? Nos va a dar a nosotros algo que es especial, que tiene que ver con la disciplina espiritual. Y ahí es donde nos caemos, disciplina espiritual. Por eso es que muchas veces vivimos una vida ambivalente. Exactamente. De tal manera que tiene que empezar otra vez con los primeros rudimentos nuevamente. No necesariamente con los primeros rudimentos, porque hay situaciones donde tú las rectificas, tú las regeneras y sigue adelante. ¿Entiendes? A veces nuestra forma de hablar, a veces la mentirilla, que es lo mismo que la mentirolla, como dicen. Puede ser el chisme, puede ser el adulterio, la fornicación, puede ser lo que sea. Pero esas situaciones todas tienen resolución. Usted da una explicación muy fuerte de ese ministerio de reconciliación. Inclusive yo mismo te conocía tan profundo. Sí. Sígalo explicando, pastor. Entonces, cuando hablamos de la codicia, que es el deseo desmedido de la carne, que es la pleonesia, verdaderamente por eso es que muchos atacan, como otras religiones, que utilizan la autoflagelación. Porque se sienten culpables. Como se sienten culpables, reciben un castigo y por medio de ese castigo y ese dolor, ellos se sienten que están pagando esa culpa. Pero verdaderamente el pecado inicia aquí, en la mente. ¿Ok? Y de ahí entonces es cuando el enemigo trabaja con los deseos desmedidos de la carne. ¿Qué pasa? Dios no está dando la oportunidad de que tú decidas, de que yo decida. No es que caemos porque caemos, es porque yo lo permití, porque tú lo permitiste. Porque hay una batalla cuando te dice no lo haga, claro. Y hay otro que te dice sí hazlo. Claro. Es decir, que tú no lo haces porque conscientemente lo hizo. Tú tienes una conciencia que te acusa y te defiende. Claro, fíjate, yo no me voy a leer aquí en Romanos 12:2. Bien. ¿Y qué nos dice? No conforméis a este siglo. No te conformes. No puedo conformarme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces yo tengo que estar envuelto en eso permanentemente. Hay una vigilancia constante que el cristiano debe de tener. ¿Para qué? Para no caer. Para no caer. Porque ahí es que está la lucha entre la carne y el espíritu. Por eso es que nosotros tenemos cosas que la bregamos. Yo tengo cosas que le estoy bregando. Yo tengo cosas que le estoy bregando en el mundo espiritual. Y tú dirás, caramba, pero un hombre que me está hablando de esto, un asunto es la teoría. Y otra es la práctica. Y otra cosa es la práctica. Un asunto es como dice el logo y otro es el rema. Hay el conocimiento, pero ese conocimiento hay que ponerlo en acción. Claro, porque Dios no actúa por el conocimiento, Dios actúa por tu corazón. La decisión que tú tomas de lo que es sincero. Explíquelo. Entonces aquí no es porque tú tengas más conocimiento que otro. No.
eso no es porque tú tengas más conocimiento que otro. Y que tú seas más intelectual y más sabio que el otro. No, nada de eso. Explícame el corazón. No, el corazón, porque verdaderamente de ahí salen los sentimientos y esas emociones. Y Dios sabe, no lo podemos engañar porque Él es omnisciente. El atributo de Dios, uno de ellos es omnisciente, que todo lo sabe. Entonces, Él sabe cuándo lo que yo hago, lo hago de corazón. Cuándo lo que yo digo, lo digo de verdad. Cuándo lo que yo actúo, lo actúo verdaderamente. Entonces, nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta que cuando hagamos algo, lo hagamos de verdad, de corazón. Yo estoy un poquito compungido, no le voy a mentir. Sí. Porque esa palabra tan bien explicada me ha martillado, me ha dado también. Sí. Le voy a explicar por qué, pastor. Mire, yo vengo de un mundo bajo, un mundo sucio. Es decir, yo nunca pensé que un Dios tan grande, tan poderoso, podía mirarme a mí. Porque siempre yo tuve la cultura y la enseñanza que Dios miraba, según lo que uno aprende, a la gente que se ha mantenido ahí, que hace, que yo no mira al de abajo ni el sucio. Y yo recuerdo que yo una vez intenté suicidarme. Me sentía que no valía nada. Y yo oí la voz de Dios que me dijo, no lo hagas. Yo era una quinta planta, yo bajé hasta abajo. Y allá abajo vino una evangélica. Ella partió con el Señor, la pastora Milagro de Plasencia. Y a 2 esquinas se devuelve y me dice, ¿tú eres el cálido en paz? Digo, sí, el Señor me ha enviado para hablarte. Cuando esa mujer me habló, yo empecé a llorar. Y ahí yo entendí Usted hablaba de la reconciliación, pues yo estaba roto. Es decir, Dios quería unirme con Él, yo no lo entendía. Y cuando ella llega, porque de verdad, aunque esto se va a llevar a YouTube, yo he sido muy te ha dado una explicación que me ha marcado. Mira, para yo terminarte ahí en esa línea, para seguir adelante, fíjate que no estamos hablando de la amartía en sí del pecado, pero hay una diferencia que es el periodo de gracia del pecado. Y eso es que cuando yo le falto a Dios, no es lo mismo cuando yo externalizo el pecado sin que nadie me descubra, que cuando alguien me quita la sábana, que es el enemigo o otro, y me descubre. Para Dios, lo mejor, lo más importante, es cuando soy yo que me destapo. ¡Wow! Entonces, cuando yo me destapo, entonces ahí hay sinceridad, hay honestidad. Y Él cubre tu falta. Exactamente. De ahí viene prácticamente en Proverbios 29:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas aquel que lo confiesa alcanza y se aparta, alcanzará misericordia, porque a veces tenemos, lo confesamos, pero seguimos en el asunto. Lo confesamos, pero seguimos en el asunto. Me estoy yendo ya al asunto ya personal dentro de la iglesia, pero este mensaje de reconciliación es tan importante porque en mucho tiempo hemos sido marcados por el pietismo. El pietismo. Sí, el pietismo es una doctrina filosófica surgida por protestantes que realmente atacó a los mismos protestantes y a los calvinistas. Surgió esa doctrina en Inglaterra a partir de los años 1700 y pico. Y Philip Jacob, que fue quien inició esta doctrina, prácticamente comenzó a atacar y a ver la sencillez y prácticamente todo lo que tenía que ver con esa baja exposición de las manifestaciones de Dios. Y de ahí surge lo que es la sobreespiritualidad. Y surgió el concepto filosófico. De ahí que el pietismo fue un preámbulo, que no quiero hablar ahora de ese tema, fue un preámbulo. Pero de una pincelada. Al área pentecostal en sí, porque realmente comenzó a haber una sobreespiritualidad. Y esa sobreespiritualidad comenzó a introducirle emociones personales. Y cuando tú le entras emociones personales a la palabra de Dios, entonces no está saliendo el asunto original. Le quita la esencia. Le quita la esencia, esa es la palabra. Le quita la esencia. Y de ahí que... De ahí es que viene mucho, el Dios me dijo. Exactamente. Fíjate que en los años 70, 50, 60, 70, 80 y ya hasta los 90 al final, hubo algo que ocurrió, que era el escapismo.
Sí. Ese escapismo de que la gente estaba, que Cristo viene, y a gente que los padres no podían los hijos estudiar, que no hacían esto, que no pensaban en proyectos, no pensaban en lo otro, porque ya Cristo viene y esto y lo otro, y eso atrasó mucho. Sí. Porque Dios nos manda, eso es parte del pietismo. Dios nos manda, lo traje como ejemplo por eso, Dios nos manda a que aquí vivamos hoy como que Él viene, pero seguir con los planes y los proyectos, las metas, objetivos, propósitos, finalidades, seguir con lo que Dios nos ha dado adelante. Porque wow, qué implicación. Exactamente. De ahí entonces, fíjate que en esto de la reconciliación hay 3 figuras que las voy a resumir así en 2 minutos. ¿Recuerda cuando el hijo pródigo? Sí. El hijo pródigo es que malgastó lo que el padre le dio. Y prácticamente este muchacho lo malgastó todo hasta caer al punto de que comenzó a trabajar con unos cerdos. Y que en medio de cuidando a los cerdos, el asunto de los algarrobos. Y él comenzó ahí a tener el dolor. Que dijimos ahorita, ¿cómo se llama eso? El corazón contrito. Ahí, vamos a decirle humillado. Y ahí él comenzó a ver la diferencia de lo que él tenía en su casa y ahora lo que no tenía. Y ahora lo que estaba haciendo y el esfuerzo que tenía que hacer para lograr cierto nivel para el poder que no lo lograba. Y de ahí viene y le dice, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y su padre, y va del padre y le pide perdón. Y no le voy a decir nada de lo que ocurrió con su hermano, porque no viene el tema ahora. Pero ¿qué pasó? Ese es el prototipo del amor de Dios. Del pueblo judío, Reler de contumaz, que verdaderamente Dios siempre está hábil para perdonarlo. Si me voy al relato de Osea, Dios le da la orden a Osea de que se case con una mujer como prostituta. ¿Por qué tanto, mayormente, y eso sucede en el área pentecostal, de que a veces actuamos con tan poca misericordia y más con juicio, y siempre estamos soñando y diciendo va a caer el juicio, va a caer un terremoto, el que no se lo va a llevar el diablo, y todo el tiempo mandando a la persona al infierno, cuando el llamado de nosotros es reconciliar? Sí, ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? La palabra de Dios, lo que pasa es, fíjate lo que dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, por si acaso que el Espíritu Santo verdaderamente le toque a esa persona y se arrepiente y vuelve a la verdad. Entonces, muchas veces, cuando la persona anda buscando reconocimiento, cuando la persona anda buscando sobresalir, cuando la persona anda buscando gloria, no darle la gloria a Dios, y ahí salen todas esas cosas. ¿Por qué? Porque yo ando buscando que la gente me mire, que la gente me reconozca, que la gente esté atento a mí. Ese no es el asunto. ¿Okay? El principal en este cuadro es el Señor Jesucristo. Es Dios. Pero sin embargo, esa palabra siempre quiere como proyectarse y decir, no, yo soy el hombre de Dios, yo soy al que Dios llamó. Claro, pero lo que pasa de ahí es que viene todo eso, porque es una demostración de poder. Si yo demuestro que yo tengo poder y que hago esto y que hago lo otro, la gente vaya a llamar. Exactamente, y lamentablemente, por eso es que tú ves que la gente andan detrás de predicadores, andan detrás de esto, andan detrás de otro, andan detrás de aposentos de oración, andan detrás de cuestiones en los campos, en los sitios, en retiros, en todo ese tipo de cosas. Y lamentablemente ahí viene un gran desorden, que es la transhumancia, que es llevar las ovejas a pastar en un redil ajeno. Y ahí vienen las grandes luchas ministeriales y pastorales. ¿Por qué? Porque la gente no se somete a Dios. Ya el cristiano hoy en día no pide permiso al pastor. Mayormente le informa, voy a estar en tal sitio, como los hijos que ya no piden permiso. Pero usted sabe que lo culpable ha sido los pastores. Bueno, porque han creado en sí una sobreautoridad. Claro, no estoy hablando de todo, estoy hablando de una gran mayoría. Pero una sobreautoridad que usted, y entonces ya como que las personas vieron que los pastores estaban más usando esa sobreautoridad y no la palabra, porque lo que yo he dicho, si le enseñamos a redil, a amar a Dios, el mismo redil se va a encargar de obedecer a sus líderes. Sí, mira, fíjate, lo que pasa es que en tiempos atrás, producto del legalismo, producto de la religiosidad, producto de la ignorancia y desconocimiento espiritual, los pastores tenían esa sobreautoridad y ese sobremanejo,
donde un creyente no podía ir al cine, no podía ir a una piscina, no podía ir a un parque, y para ir a esas actividades tenía que pedirle permiso. Fue pasando el tiempo, se fue educando, se fue reformando ese tipo de cosas, y fueron entendiendo, si poniéndose de acuerdo, que solamente los pastores pueden introducirse en lo que es mi vida espiritual. Todo lo que está relacionado con mi vida espiritual es ahí, porque yo no voy a llamar a un pastor para pedirle permiso que voy al supermercado, ni voy a llamar a un pastor para pedirle permiso que voy para el parque con mi esposa, ni pedirle permiso al pastor que voy con mis hijos para tal sitio, ¿entiendes? Entonces todo eso trajo unos momentos de desacierto y de confusión terrible, que hoy en día todo eso se ha ido más o menos arreglando. Te hablaba de Osea. Bien. Y Osea prácticamente se casa con la mujer. Con una prostituta. Y la busca, y la limpia, y tiene hijos, y la honra, y la ama. ¿Y qué ocurre? Estamos resumiendo. Y realmente lo que ocurre es que ella vuelve y se va otra vez. ¿Cómo? Vuelve y se va otra vez. Ahora es peor, porque ahora están así, ahora la están vendiendo como esclava. Desnuda, ahí como dicen, un carruaje de eso de madera, con ruedas y la están vendiendo como esclava. Y ahora le hacen otra cosa, ahora él viene y la compra. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en el agorazo? No compró. Porque estaba dando la vitrina. Entonces, eso fue lo que hizo Osea. Osea ahora la compra. La que es su esposa que se fue. Ahora, oiga el amor. Va y la compra, la lleva a la casa, la restaura, la limpia, la ama y vuelve. Y vuelve, comparte con ella. ¿Cuál es el mensaje? El inmenso amor de Dios, el perdón, la restauración de cómo Dios ama a su pueblo, a Israel, aún en medio de su desobediencia, aún en medio de que son cabezones, aún en medio de como somos también nosotros, cómo su misericordia es infinita. Es inexplicable. Exactamente. Y ahí entonces me voy con la tercera, que es Filemón. Señores, Filemón está en el Nuevo Testamento, para los que no lo han visto. Sí, nada más tiene una sola página. Ajá. Y Filemón, indiscutiblemente, era un hombre que tenía esclavos, era un hombre de Colosa, que tenía prácticamente algún tipo de negocio. Tenía un empleado que se llamaba Onésimo. Onésimo parece que le sustrajo algo, tuvo un problema con Filemón. Y Onésimo cae en la cárcel, en Roma. Pero nada es coincidencia, sino diosidencia. Amén. Y ahí se encuentra con Pablo. Y Pablo le predica, él se convierte, y de ahí es que viene la carta de Filemón. La carta de Filemón no está, oye bien, enviada a ninguna iglesia, es una carta personal. A Filemón. A Filemón, donde le dice, mira, todo lo que él te ha hecho, todo lo que ha ocurrido, ponlo a mi cuenta, recíbelo como si fuera yo. Porque la amistad que había entre Pablo y Filemón era grandísima. Sí, porque él mismo lo dijo, y tú te me debes a mí, le dijo. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo mismo de atrás. El inmenso amor de Dios, de restaurar, de perdonar, de rehacer, de unir, de que el catayasei, que es que la reconciliación esté ahí permanente, no importa quién sea, como sea. Ese es el llamado que nosotros tenemos y que tenemos que vislumbrar en este tiempo. Nos quedamos en el versículo 17. Sí. Y en el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ay, Dios mío. O sea que tú ves gente todavía diciendo que no tiene ministerio. Todos tenemos ministerio. Desde que usted se convierte, inmediatamente usted está capacitado. Claro, no estoy diciendo que usted esté predicando la palabra, pero para decirle a una persona que Cristo le ama y comenzar también a plantearle el plan de salvación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Claro que sí. Ay, pastor. Y de ahí entonces nos vamos a que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. No tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Tenemos que quitarnos de nuestra mente el juicio de lo que pasó, de lo que ocurrió. Mira, yo viviendo ahí por el Millón y Manganagua, yo recuerdo haber una persona que bregaba con droga y pasaba por el frente de mi casa. Era un club de sal, una calle sin salida, y esa persona prácticamente cuando pasaba yo lo saludaba. Pero yo sabía lo que era, pero yo lo saludaba, y cuando pasaba yo lo saludaba. Y ese individuo comenzó a acercárseme poco a poco y a hacerme preguntas. Y prácticamente
llegó un momento con el tiempo que hasta él quería que yo le hablara de lo que le decía. Y llegó un momento que lo pasé a la sala de mi casa. Ya tú te imaginas cómo se ponen los vecinos. Porque ahí comienza, caramba, mire. El pastor ahí con... Y no, lo grande del caso es que unos meses después Dios me bendijo con un carro. Que podía comenzar a pensar, pero mira, ya está carro tiene. ¿Está entendiendo? ¿Y qué pasó? A los pocos meses esa persona se convirtió. Dios. Se convirtió. Si yo me llevo de que es un drogadicto, si yo me llevo de los vecinos, si yo me llevo del que dirán, no le predico la palabra. Porque dice bien claro, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Tú veías un evangelio que a veces la gente no se acercaba al otro porque era pecador, ni le hablaba, ni nada, lo mantenía de distancia. Que no te contamines con ese. Y no te contamines. No, porque ese hombre está en pecado. Claro. Oye, no te contamines, que te va, como que el pecado me va a contaminar. Y esa persona llegó a congregarse porque lo envié cerca de mi casa, donde estaba Mileri Cubilete, la pastora Mileri Cubilete, que prácticamente ya murió unos años atrás. No sé de él, pero prácticamente cayó en el Señor. Dios. Cayó en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no debo de atenerme bajo la condición que sea, porque siempre te va a encontrar con un mundo que es palos y boga, y palos y no boga. Pastor, mire, este es un tema que yo he creado en el pasado. Sí. Y le voy a decir algo. Yo sé, falta más todavía. Sí, algún solo versículo. Sí, termino, porque después quiero decirle algo. Y ahí entonces nos dan una encomienda. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados en el nombre de Cristo. O sea, que Dios ahora nos dio el cargo, gente que anda buscando. ¿Sabes lo que es un embajador? Es un representante de una nación en otra. Nosotros somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Porque ahí dice que Dios ruega en nosotros, a través de nosotros, para que el mundo se reconcilie con Él. Ay, pastor. Esa es la función. Dios ruega a través de nosotros para que el mundo se reconcilie con Él. Esa es la función que tenemos cada uno de nosotros como creyentes, de predicar las buenas nuevas del Evangelio, de llevar el mensaje de las buenas nuevas. Y dejar de estar hablando tanta chipografía, porquería, que dirán. Que aquel es tu enemigo, que los desleales, que mira, que este no fue leal, que los judas se matan solos. ¿Qué es eso? ¿Qué mensaje es ese? ¿De dónde sale eso? Porque es exposición de poder. ¿Está entendiendo? Es una exposición de poder. De poder, de que ve que yo sé más que tú sabes más que yo. Y que te guardes hasta un código. Que mira lo que se dice, que lo que está diciendo eso no es así, y que por aquí, que por allí públicamente, porque eso se llama también, entra en una condición muy particular que usan mucho, que es polaridad. La polaridad comienza a hacer eso para yo subir de un nivel a otro nivel. Comenzar a criticar, para hacerle ver a otro que yo manejo contenidos. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Es más, usted ama a esa persona y sabe que esa persona dijo algo que está fuera del orden de la palabra de Dios, llámela privadamente. Privadamente llámela. Trate de buscarla y dile, ven acá, ¿por qué esto y esto y esto y esto? Y comience, pero no lo haga público. Porque de ahí es como dije los otros días, que la gente está cogiendo los grandes problemas de discusiones entre los pastores, entre los hermanos, entre los ministros, entre los evangelistas, y entonces lo lanzan hacia afuera. Pastor, le voy a decir algo. Sí. Yo tengo 28 años, Señor, le he leído mucho a la Biblia. Pero usted hoy, mire cómo son las cosas que yo he... Pero usted ha dado un detalle tan claro. Y en el caso que usted ha hablado es el ministerio de la palabra que es ministro, servidor, ministerio de la reconciliación, el cual nosotros hemos viado. No, ¿qué ministerio tú tienes? No, yo tengo el ministerio de barrio. ¿Qué ministerio tú tienes? No, yo soy apóstol. ¿Qué ministerio tú tienes? No, yo soy un profeta. ¿Qué ministerio tú tienes? No, yo soy un evangelista. ¿Y tú? No, yo soy un misionero. No, yo soy el ungido. Que yo... Y que es el ministerio que nos entregó Cristo personalmente a los discípulos, se lo digo. Claro. No lo estamos usando. Que con el simple hecho de uno reconocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya lo tenemos. Ya tenemos el ministerio de la reconciliación. Claro. Wow, pastor. ¿Falta algo más? No,
Mire, pastor. No podemos hacer esto muy largo. No, pero de verdad que esto ha sido tan fuerte que yo he quedado impactado. Mire, durante mucho tiempo yo he venido sufriendo. Yo no me creo el gran salto. No me creo porque cuando veo que siempre quieren mandar juicio a otra gente, porque yo tuve misericordia de mí. Es decir, si yo no hubiera encontrado una persona que me hable del amor de Dios, claro, yo hoy no estuviera aquí. Claro. Entonces alguien me dijo, Dios envió a alguien y me habló de su amor. Y hoy yo estoy aquí, pero cuando dicen te va a castigar Dios, te va a matar Dios, eso me duele del corazón. Porque una de las cosas que Jesús hizo fue cuando los discípulos, Jacobo y Juan, estaban en una aldea, un lugar, que muchos no creyeron en Jesús. No sé qué región era. Ellos le dijeron, Señor, ¿quiere que pidamos fuego del cielo que lo consuma todo, como pidió Elías? Y Jesús dijo, ¿de qué espíritu son ustedes? Claro. Porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, claro, vino a salvarlas. Claro. Ese es el objetivo, salvar. Pastor, inmensamente agradecido. Cuánta sabiduría. Por aparte de la sabiduría, mucha esencia. Deje la sabiduría tranquila. Deje la Sofía. Deje la Sofía. Que Dios bendiga a su vida. Buena, muy buena. Amén. Pues Dios me le bendiga a todos y pastor. Gracias. Gracias.